Estimados amigos de CAPEX, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Siempre es un gusto volvernos a encontrar sábado. Eh, Normalmente no creo mucho en coincidencias respecto a temas estrictamente de índole naturales, ¿no? Pero desde el día previo y después, inclusive el día de hoy, el clima está bastante extraño, ¿no? Respecto al tema este del eclipse que hubo en estos días, ¿no? Creo que sí, un martes, miércoles. Primero, segundo, que también está temblando la tierra en Arequipa, ¿no? Ha sido sismos continuos, o continuados en todo caso, para ser precisos, y además el clima está raro, ¿no? Hace frío. Hoy día nos tocó levantarnos un poquito más temprano, preparar cosas a nivel doméstico, ¿no? Ya les he conversado algo, mi esposa es la que sale a trabajar, tiene un negocio ahí en el mercado Sarita, Colonia de Chorrillos, junto a su papá, y hoy le tocó ir un poco más temprano, ¿no? Están ya con la campaña encima, están abriendo un poco más temprano, cerrando un poco más tarde. En mi casa me toca quedarme viendo los temas que estoy haciendo de teletrabajo, como por ejemplo las clases que tenemos con ustedes, un tipo de asesorías que estoy manejando desde casa también, el trabajo que tengo con el proyecto Jorge Chávez también desde teletrabajo, desde mi casa, ¿no? Y obviamente el trabajo más arduo que es atender a mi hijo, que está a punto de salir de vacaciones, el lunes tiene su último examen final. Hoy día se ha pasado de largo, está todavía durmiendo. Ayer se quedó hasta un poco más tarde, le dimos un poquito de licencia. Estaba jugando y tarde se le dio por pasarnos la voz para ver una película en Netflix, ¿no? Me llevé una pequeña decepción por ello. Además era tarde, estaba un poco cansado y si no disfruté mucho la película y quedé dormido. Después me despertaba y mi esposa y él ya estaban dormidos, se habían apagado la película y no la han terminado de ver, según lo que me dice mi esposa, ¿no? Decepcionado porque me encanta el cine y películas que te generan expectativas, sobre todo esta de los superhéroes. Me gustan las películas más naturales, menos cargadas de ciencia ficción y cosas demasiado, no sé, o sea, llena de temas muy subliminales, muy sobrenaturales, ¿no? Bueno, no lo terminé de ver. Lo cierto es que el ruido político, aunque no querramos, uno se despierta y cuando comienzo con eso es porque normalmente voy a hacer una hasta cronología, le podría llamar yo, de hechos que pasan, ¿no? Te levantas y comienzas a ver noticias, noticiero que es de lo primero que consumo yo televisivamente todos los días. Eh, Primordialmente para saber cómo está, de qué va la cosa, ¿no? En el día, de cómo se están desarrollando algunos hechos de mucha importancia, ¿no? Y tenemos ahorita de primera mano pues el tema de las vacunas, ¿no? Que es una preocupación. Conversaba con un amigo hoy día que me decía, yo también, si alguien me dice para vacunarme, ahorita me vacuno. Mucha gente aún tiene miedo, están con estas teorías de conspiración, en las cuales sí, yo sí pienso mucho, te dan para desarrollar imaginación, sí. Yo creo que hay muchas cosas que sí tienen asidero de verdad en cuanto a lo que uno puede pensar, ¿no? Pero finalmente debe primar el bien esencial, que es el tema de estar protegidos, ¿no? Yo creo que esa posición de mucha gente, no sé, de luchar contra lo establecido, contra la norma y todo eso, más responde no a una certeza de que te están engañando o que alguien, al contrario, la certeza es de ellos que tienen la necesidad de vender, la necesidad de sobrevivir, que es valedera, pero creo que no a este precio, ¿no? De poner en riesgo a tu familia. En el caso de mi esposa, por ejemplo, el tema de su negocio, pues, bueno, ella está vacunada, con todos los protocolos, está totalmente bien certificado el tema de que hay la protección ya. En mi caso yo no puedo salir mucho tampoco, ¿no? Mi hijo menos, yo no voy a exponer a mi hijo. Ya en el colegio de mi hijo, que ya terminan esta etapa del 2020, que ya se va, a Dios gracias,
ya indicaron, hasta julio por lo menos, es lo que tienen indicado el próximo año, va a seguir siendo virtual. Dependiendo de las medidas que tome el gobierno, que sí, ahí por ahí entran mis dudas siempre, y mi teoría de conspiración va por ese lado, ¿no? Que tiene más que ver con temas muy terrenales, que son los intereses de muchos grupos de poder. O sea, no tenemos vacuna, pero ya están abriendo que los viajes a Europa, el tema de los colegios, hay un lobby muy fuerte respecto a que tienen que aperturar ya desde marzo las clases presenciales. Yo de verdad personalmente tengo este pensamiento, mi esposa creo que vamos en el mismo camino, no lo hemos conversado así muy explícitamente, pero creo que es lo mismo. O sea, si ahorita quieren obligar a que se reanuden las clases presenciales, mi hijo perderá el año. Yo no pienso enviarlo. Porque Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Te extrañamos el día de ayer. Yo no pienso arriesgar, los niños son niños, mi hijo todavía es adolescente, pre-puber o puber, no sé cómo se le llama ahora, de acuerdo a la nueva terminología de las grandes asesorías que sacan un montón de plata para todo, pero bueno, puber, pre-puber, no lo sé. Pero igual, o sea, tienen una convivencia así, recen el número de niños por aula, siempre va a haber el empujón, el invítame de tu pan, el compartir cercanías, el abrazo de no verte durante todo el año anterior. No sé, no. Yo no, este año que viene, aún si es que no hay vacuna, yo no pienso arriesgar a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? En la misma línea del tema de conductual que hemos estado hablando en estos últimos días, previo a nuestra conferencia, como que vamos dando tiempo que se vayan juntando un poco más de personas, es eso de no involucrar nuestro comportamiento por los criterios que tengamos, por la mala vibra o buena vibra que traigamos, precisamente por ese tema de siempre comentar acerca de nuestros propios activos y pasivos, que los trasladamos a todo el quehacer de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, de nuestra vida tanto familiar como personal y profesional. Entonces, es importante que no hagamos una confluencia de esto y que terminemos resultando en algo que perjudique nuestro trabajo finalmente. Que el mal humor que podamos traer de la casa, porque discutimos con la esposa, con el esposo, que el hijo no estudia, que falta esto en la casa, que faltó el dinero para cumplir alguna obligación, no nos lleve a tener un mal día, a pesar de las circunstancias. Es complicado, es difícil, porque a veces nos agobiamos demasiado con los problemas que podemos tener y lamentablemente pasamos el umbral de la puerta de nuestra oficina y seguimos con el problema ahí. Entonces estamos malhumorados, atendemos mal o no atendemos, dejamos de hacer cosas, procrastinamos temas de dejar para mañana, o simplemente lo que hacemos lo hacemos a medias, como por ejemplo lo que acabamos el día de ayer en el tema que hoy día ya en esta conferencia debemos terminarlo, el tema de una evaluación completa. Cuando decimos no hemos organizado bien nuestro mes y el día 26 del mes estamos corriendo por el cumplimiento de metas y desarrollamos la evaluación solamente hasta la evaluación económica financiera, donde determino que sí o que no, el cliente me puede pagar, entonces sí o no le otorgo el crédito. Y fíjense que me estoy refiriendo exclusivamente al tema de la capacidad de pago, porque dejamos sueltas ya situaciones como evaluación subjetiva para el lado de la voluntad de pago. Y de repente ya no llegamos a analizar fehacientemente, eficientemente los indicadores financieros que dan como resultado los números que debemos realmente evaluar para tomar la decisión de otorgar o no otorgar el crédito. Ya no hacemos, por ejemplo, el análisis horizontal y vertical del balance. No nos damos cuenta que, por ejemplo, veíamos en esta evaluación de ayer, estos archivos en Excel que les he compartido, tienen la posibilidad de que ustedes puedan verificar que se están haciendo las cosas oportunamente, correctamente. Y veíamos, por ejemplo, que para una evaluación de barrotes, en el activo fijo, la persona que evalúa esto toma en cuenta menajería de cocina, cocinas, y estamos hablando de un negocio de abarrotes. Por eso es importante
y les contaba esta digamos, anécdota personal. Yo estudié economía, es necesario llevar, en mi época, en la currícula que yo estudié, se requería 3 contabilidades: básica, de empresas y contabilidad de costos, si no me equivoco. Nunca me gustó la contabilidad. Sin embargo, pasé exonerado, y cuando digo pasé exonerado de estos cursos es porque llegas a cierto nivel que has cumplido tus notas y bueno, ya no necesitas el examen final. Eso me pasó en los 3 cursos, que son 3 ciclos continuados, uno tras otro, durante mi carrera. Estamos hablando de 1 año y medio de estudiar contabilidad. A mí nunca me gustó, no me gustaba. Sin embargo, sales de la carrera profesional a enfrentarte ya al desarrollo de esa carrera profesional y me puse en el tema créditos, de finanzas, de microfinanzas, y la contabilidad me acompaña permanentemente. ¿Por qué este comentario? Porque es importante que sepamos determinar, poder leer bien un balance, poder estructurar bien un estado de pérdidas y ganancias, poder prorratear o proyectar ese estado de pérdidas y ganancias hacia un flujo de caja que nos permita determinar acciones a seguir durante la permanencia, el desarrollo del programa de créditos que le has entregado al señor, al cliente, al cronograma de créditos que le has entregado, y que te permita tomar decisiones en el camino durante ese desarrollo para tener claro o teniendo claro el objetivo de la mitigación de riesgos, para poder tomar acciones en caso sucedan cosas circunstancialmente que puedan afectar el desarrollo de este crédito. Explícitamente, específicamente, evitar que el cliente incumpla con el pago de ese crédito. ¿Okay? Por eso es importante que ese manejo contable que tengamos tenga una buena base para poder desarrollar ese trabajo. Sin desdeñar carreras profesionales, es importante que tengamos una base financiera. Es importantísimo. Que la terminemos de desarrollar en el camino de nuestra carrera, sí, es bueno. No necesita ser máster en maestría, tener una maestría en contabilidad, en finanzas para desarrollar este trabajo, pero sí la ambición de seguir aprendiendo, de seguir escuchando opiniones, de seguir viendo experiencias previas que nos ayuden a desarrollar bien ese trabajo. Si bien es cierto, y ayer Kevin nos hacía esta consulta respecto al tema del manejo de la inteligencia artificial y el tema del manejo algorítmico. Sí, yo confío mucho en la tecnología, pero en la tecnología hasta cierto punto que me ayude a tomar decisiones, no que tome decisiones por mí. La tecnología, por ejemplo, vista en estos muy básicos, porque son bastante básicos, archivos en Excel que me permiten cargar información y obtener resultados. Porque entiendo que numéricamente, matemáticamente, no se va a equivocar la máquina. Perfecto. Hasta ahí, la ayuda de la tecnología para mí es fundamental. Perfecto. Pero la toma de decisiones va a pasar por mi conocimiento, por mi criterio, por mi sentido común, a leer esos números. Por eso la explicación de los indicadores financieros. El indicador financiero te puede decir muchas cosas, pero lo que tú ves, lo que tú interpretas, tiene que ver con tu experiencia, tiene que ver con el expertise que tengas en el desarrollo de ese trabajo, tiene que ver con el análisis del FODA que hagas del cliente, porque, por ejemplo, o sea, Juan Carlos, ¿qué tiene que ver el FODA? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque si encuentras un FODA y tienes números, de acuerdo a la información que has cargado, lo ideal, lo natural que debe suceder es que estos números respondan precisamente a ese FODA, estén en congruencia con lo que te dice ese FODA. Es por ello que si se han dado cuenta que quienes están siguiendo estos cursos, desde el mes de julio casi que estoy trabajando con ustedes, y ayer, por ejemplo, retornaba Alfredito Chamorro a seguirnos nuevamente, a estar con nosotros en los cursos, pueden dar fe que el desarrollo que los cursos el desarrollo que les doy a estos cursos tienen dos situaciones. La primera, muy importante, es el contraste permanente de lo que podemos tomar de experiencia, de conocimiento teórico contra la realidad. Es por ello, y no es gratuito, que revisemos antes de entrar de lleno en la conferencia, como lo vamos a hacer en un par de segundos más, algún artículo de la actualidad, algún artículo de opinión, algún artículo que mejore lo que estamos recibiendo acá.
Y es el contraste de la realidad, porque los expertos siempre van a contrastar la teoría contra la realidad. Por ejemplo, en el artículo que vamos a ver, una vez más se trata de Brenda Lisilupu, alguien a quien personalmente, en términos profesionales y personales, porque es una excelentísima persona, admiro muchísimo. Y está dedicada a un tema que a nosotros nos apasiona, que son las microempresas, las microfinanzas. Ella se ha ido, no necesariamente, y teniendo una buena base en realidad sobre esto, no necesariamente al tema de evaluación crediticia, pero sí al emprendimiento en sí mismo y lo que requiere este emprendimiento para afrontar el tema financiero, que es lo que nosotros vemos. ¿Ok? Y eso les decía, la parte importante, el tema del contraste de la realidad. Y la otra parte, no menos importante y tal vez un poco más importante, porque va a soportar la carga de ese contraste con la realidad, que es en términos prácticos el desarrollo de lo que llevemos a la práctica respecto al tema de la evaluación crediticia, es estos objetivos primarios, primordiales que tenemos: orientación al cliente, mitigación de riesgo, el encontrar nuestro sentido común y nuestro criterio. Y lamentablemente para muchos, porque nos da flojera, porque no nos gusta el autoanálisis, esto tiene que estar refrendado, respaldado o envuelto en la capa de un buen FODA personal. Porque, y les decía ayer, por ejemplo, en el tema de, no sé, un poco romántico el tema de decirle, ¿quieres amar, quieres servir al resto? Pues primero ámate a ti mismo. Entonces, no podemos hacerle un FODA al cliente o a la empresa del cliente o al negocio del cliente si previamente no hemos hecho un autoanálisis propio. Yo no puedo analizar al de al frente si yo primero no he visto mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo aplico algo que no lo conozco ni siquiera para mí? Entonces, todo esto, el contraste con la realidad de lo que aprendemos y la experiencia, los objetivos claros que tenemos, que son, los agrupo en dos grupos, valga la redundancia, muy importantes, tienen que ver y tienen que confluir entre sí con un trabajo. Es imposible desarrollar cualquiera de estos dos grupos sin que haya un trabajo, un esfuerzo mental, físico, intelectual. Qué flojera, Juanca, sí, qué flojera. Mira, estamos el día de hoy del mes, estamos 19 del mes, nos queda que de repente un par de días, porque de repente el lunes o martes cierran todo nuevamente. ¿Tenemos tiempo para reaccionar? Ahorita estamos viendo aquellos clientes que están cayendo en morosidad, en retrasos, recién. Se dan cuenta, todo confluye con la realidad siempre, pero tiene que contar permanentemente con la cuota fundamental, porque es fundamental, de compromiso, de esfuerzo físico, mental y de ganas de hacer las cosas. Pasa por la motivación. Yo creo que no hay mejor motivación que levantarse todos los días, si eres casado, como en mi caso, ver a tu esposa y a tu hijo y pensar en la felicidad de ellos junto a ti y salir motivado a hacer lo que tienes que hacer. O si eres soltero, la motivación de que, mire, estoy logrando cosas. Quiero crecer. Porque mi objetivo, no sé, pues el objetivo bonito, lindo que todos tenemos, llegar, desarrollarnos profesionalmente, personalmente, llegar y tener una familia, tener un hijo, una hija, y vivir buenos momentos y lograr cosas y tener tu casa, tu carro, una buena carrera, que pueden ser o no los objetivos de todos. Hay objetivos que son en solitario y está bien. Todos los objetivos que personalmente, profesionalmente tengamos van a ser valederos en la medida que a todos le ponga la gana de hacer bien las cosas. Y hay algo mucho más importante que normalmente es lo que considero yo nos debería sacar de la zona de confort. Yo no creo mucho, también creo que esto de la zona de confort sí es importante, es un tema de desarrollar, pero es más de sentido práctico que de alguna asesoría y de moda, y que la empatía y el feedback y todas esas cosas con las que yo de verdad no comparto. Pero salir de la zona de confort es no quedarte. Lo único que se puede quedar estático es el poste de luz que está fuera de tu casa,
o el árbol que tengo, por ejemplo, los árboles que tengo aquí al frente de mí, y que ni siquiera el árbol, porque el árbol es un ser vivo que busca reproducirse, generar aire, generar luz, generar oxígeno, se mueve también. Nos quedamos en el poste, el único que no tiene derecho a moverse es el poste, y que el poste que genera a partir de las 6:30, 7 de la noche luz. Pero nosotros tenemos la oportunidad. ¿Y por qué toco el tema de la zona de confort? Porque más allá de lo que nos proponemos en la vida, es lo que la vida también nos ofrece. Y si de repente sabes que, mira, no puedo desarrollarme más y tengo que, no sé, complementar mis ingresos o que sea mi único ingreso de realizar un taxi, pues seamos buenos taxistas, seamos el mejor. El problema es cuando no estamos en una situación en la que nos agrade lo que hacemos y lo que estamos haciendo es solamente por necesidad. Esta pandemia, y les digo un tema estrictamente personal, me llevó a hacer de esto, la docencia, la enseñanza. Docencia no, porque no soy de carrera docente, soy un profesional con mucha experiencia, soy un profesional honesto, soy un profesional que por ahí ha cometido errores también en la vida, como también grandes aciertos, de los cuales estoy muy orgulloso. Y hasta de los errores puedes estar orgulloso porque te enseñaron a hacer mejor las cosas luego, ¿no? Y esta pandemia a mí me tuvo que enseñar, aunque no me gustara, a reinventarme y desarrollar algo que nunca pensé que lo iba a desarrollar y que me iba a generar un ingreso, como es esto, por ejemplo. Y que, a Dios gracias, primero me siento recontra contento de hacerlo, y segundo, creo que estoy teniendo una buena receptividad de parte de ustedes, de parte de mi empleador. Entonces, ese es el otro mensaje. Primer grupo, el contraste con la realidad. Segundo grupo, el desarrollarlo de acuerdo a estos objetivos primarios que tenemos. Y tercero, estar haciendo lo que nos gusta hacer porque queremos hacerlo. Porque si algo no nos gusta, dejémoslo y busquemos aquello que nos produce felicidad. En este mundo, creo yo que hemos venido a ser felices, no a vivir de la infelicidad y generar infelicidad para a los que decimos amar. No puedes decirle a alguien que lo amas si estás convirtiendo a esa persona en infeliz solamente para que esté a tu lado, ¿ok? Quiero compartir este artículo de Brenda que me pareció muy importante, donde estamos, al toque se cuela todo el contenido de internet, ¿ok? Y estamos, creo que por acá, en el Facebook. Un artículo que me pareció muy interesante de parte de Brenda, demora un poquito en cargar. Confírmeme, por favor, quien esté ahí. Sandra, de repente me puedes confirmar si se llega a ver la pantalla. A ver, y estábamos aquí, voy a darle una actualizar a esta pantallita. Facebook está con algunos problemas técnicos previos a iniciar esta transmisión. Veamos si lo podemos tener bien. Fíjense que cuando ya estaba preparado esto, ¿eh? Yo estaba listo para presentarse cuando hemos iniciado. Y a veces se juntan así pues las cosas, ¿no? Queremos avanzar y aquí lo tengo. Y aquí lo tengo. Muchas gracias. Cierro esto de acá. Vamos a agrandar esto un poquito. A ver, creo que mejor salimos hacia la pantalla principal del artículo. Ya lo malogré, creo, nuevamente. A ver, veamos. A ver, Brenda, aquí está. Eso es lo que quería para mostrarles un poquito mucho más grande el tema. ¿Ok? La columna de opinión, y esto lo ha presentado recientemente Brenda, si no me equivoco, el día de hoy mismo. A ver, permítame, hace 2 horas lo ha publicado Brenda. Dice su columna de opinión que la presenta en el diario Correo, normalmente, su columna de opinión nos dice hacia la reactivación de las MIPES. Brenda Liz Ipupu Garcés, que es una ex compañera de la universidad, se desarrolló como docente principal de la Universidad Privada de Piura, y está muy metida en el tema. A ver, permíteme, alguien me escribe en el chat. A ver si se puede ver. Gracias, Brenda. Sandra, muchas gracias. Muy amable, Sandra. Muchas gracias. Hacia la reactivación de las MIPES. Como ya hemos dicho, la pandemia ha obligado a muchas MIPES a implementar herramientas digitales en la gestión de su negocio. Hoy, por ejemplo, muchos empresarios ya utilizan el WhatsApp Business para brindar una atención
una atención más personalizada a sus clientes y aceptan diferentes medios de pago, no solo tarjetas, sino también transferencias de dinero, billeteras digitales como por ejemplo entiendo que el Yape, u otros canales. Además, han diseñado novedosos mecanismos de atención al cliente y negociación con proveedores, manteniendo las normas de bioseguridad, han implementado nuevos mecanismos para la distribución de sus productos. La administración y gestión de los negocios ha cambiado radicalmente este año. Así, la cadena de suministros de una MIPE ha incorporado en cada etapa herramientas digitales que le permiten un mayor control del registro. Las finanzas empresariales están dirigidas a la optimización del flujo de dinero, conocer los excesos y faltantes de liquidez para negociar y administrar la línea de financiamiento. A ver, la línea de financiamiento, ¿ok? Permítame, por favor. Nos encontramos por acá. Y no me permite avanzar, pero en fin. En ese sentido, los medios digitales y las redes sociales son su mejor estrategia de marketing. Asimismo, el manejo de información actualizada como el tipo de cambio y las tasas de interés son importantes en la gestión de costos. No es fácil gerenciar una empresa en época de crisis ni adaptarse a estos nuevos cambios. Por eso muchas MIPES no lo han logrado. Existen restricciones de capital, de habilidades empresariales, de conocimiento y capacitación, de oportunidades, de salud que impiden que puedan reactivarse ante un entorno adverso. Hacen falta estrategias inmediatas para que el emprendedor pueda adaptarse a esta nueva realidad. Para ello es necesario involucrar en esta tarea y en el proceso de reactivación a diferentes instituciones públicas y privadas. La reactivación de la MIPE depende de todos. Apoyemos al sector emprendedor, que es el que contribuye a la producción nacional y a la generación de oportunidades. Miren qué interesante este artículo. Miren qué interesante este artículo. Y en esa convocatoria que ella hace acerca de las entidades privadas y públicas, es donde entramos nosotros precisamente. Hay negocios que han tenido, así como lo hemos hecho nosotros personalmente, tenemos que reinventarnos adaptándonos a esta nueva normalidad, a esta nueva actualidad. Esta nueva actualidad que aún no nos permite salir totalmente de la crisis, de la emergencia, no nos permite encontrar el camino preciso de esa reactivación que tanto se necesita. Este año se ha caído en por lo menos del 10 al 12% del PBI. Se espera una reactivación, digamos, espectacular entre finales del 2021 y el 2022. Pero ¿qué va a pasar en ese interregno? Como decían cuando se fueron estos congresistas cerrados en septiembre del año pasado. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? De aquí hasta que comencemos a ver signos de reactivación. Lamentablemente, y ese es el trabajo que nosotros debemos desarrollar incorporando al tema de la realidad, es que debemos pensar en que tenemos meses difíciles, no solamente por el tema de la emergencia y la pandemia, no solamente por ello, tenemos meses difíciles por este ruido político permanente, de inestabilidad, de bronca, de interpolación de caracteres, de intereses, alguien quiere esto y quiere lo otro, de las vendetas políticas que no nos dejan aún. Se viene la época más complicada que siempre considero yo es la previa a las elecciones generales, que son el 11 de abril. Ojo, por ejemplo, aquellos que hemos tenido que movernos antes de que se me vaya la idea, aquellos que nos hemos tenido que mover de ubicación respecto a nuestro centro de votación o simplemente tenemos un centro de votación respecto a donde vivimos actualmente y está lejos, previendo el tema del COVID hasta abril, no creo que tengamos muchas novedades respecto al tema de vacunas y esto. Por ejemplo, hay una aplicación, elige ELV, se llama .gov.pe, si no me equivoco, donde puedes elegir entre 3 opciones, presentas tus 3 alternativas para tus locales de votación. Me lo envió hace más o menos una semana una amiga, el viernes pasado lo envió, y ya lo realicé, yo ya realicé mi cambio. Ahora con mi esposa votamos aquí a 30 metros, que es el colegio de mi hijo, como primera opción. Ahí te dan a elegir 3 opciones, entiendo que ellos van a determinar de acuerdo a la afluencia de gente que ya tienen esperando para ese local de votación. Por ejemplo, hay alternativas. Por ejemplo, miren, fíjense, una herramienta digital que nos puede dar algún tipo de facilidad respecto a eso, por ejemplo. Entonces, este tema de la reactivación pasa por varias cosas.
pasa por esa inclusión financiera que está muy de moda, que viene realizándose hace mucho tiempo, en realidad, la inclusión financiera, el tema de atender a tu cliente a pesar de las circunstancias, no abandones a tu cliente, de llevarle alternativas, de hacerle saber lo que venimos hablando hace como un mes más o menos, hazle saber a tu cliente que ese producto caro que está pagando vale la pena y vale lo que está costando. ¿Ok? Y eso depende de cada uno de nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Pereira. Soy bachiller en economía, mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguro. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y vamos a pasar de lleno. Me voy a olvidar de esto, que es el tema de la conferencia por este momento, porque ya en la tarde vamos a retomar directamente, porque estamos dejando pasar ya bastante tiempo con el tema de retomar el tema de, por ejemplo, que es muy importante que lo sepamos, ya está muy en boga hoy en día con el tema del riesgo operacional, sobre todo el tema de los análisis de los acuerdos internacionales de Basilea, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo que lo manejemos ahorita desde la plataforma donde estamos, que es nuestro trabajo como agentes financieros. Vamos a darle culminación sin dejarlo necesariamente de lado, pero sí dejándolo un poquito atrás respecto a su desarrollo, el tema estrictamente práctico. Y como ya es la última oportunidad que tenemos para chequearlo, aunque no lo dejemos de lado, porque igualmente puedo recibir sus preguntas, sus sugerencias. Sergio, si me estás escuchando, no olvides que he vuelto a enviarte junto con este material y los exámenes, también el material de Excel, que es importante que para los chicos del curso directamente, propiamente dicho en CAMEX, lo puedan utilizar, lo puedan manejar. ¿Ok? Y es por esto precisamente, porque, por ejemplo, a ver, si soy un poquito mediocre y me quedo en el tema del cumplimiento de los exámenes, esto es importante para ellos porque, por ejemplo, estos exámenes me ayudan un poquito más al tema teórico de lo que significan los indicadores financieros, que es importante que los manejemos. ¿Ok? Y voy a hacer un pequeño repaso a esto, rapidito nada más, donde habíamos empezado estas evaluaciones crediticias a partir de la toma de datos, de la recopilación de la información, que es importantísima. Teníamos información de la venta diaria, por ejemplo, aquí a un cálculo de 16 días multiplicado por dos veces del mes, 15 días, en realidad son 15 días, el promedio, para establecer un promedio diario de ventas, que era 1.537, considerando 24 días del mes, si no me equivoco, permítame, 24 días del mes. ¿Por qué 24 días del mes? Porque siempre dejamos ese margen de espacio de tiempo cronológico que nos permita tener algún respaldo ante la posibilidad de que la evaluación estreche los números respecto al tema de la capacidad de pago. Es importantísimo esto, trabajar con un respaldo siempre que, más allá del cumplimiento ante un comité de crédito que te diga, no, mira, has hecho una evaluación muy estrecha, ante eso tú respondes, no, sí, pues he hecho por 24 días, pero el señor, lo normal es que habla 30 días, pero como soy prudencial y conservador en mi evaluación, estoy tomando solamente 24 días del mes, ¿ok? Es como, por ejemplo, hacer lo mismo, y aquí lo hemos hecho para un negocio de abarrotes, hacer lo mismo para ese negocio, por ejemplo, de transporte, de taxi. El señor le dedica 1 o 2 días al mes a hacer el mantenimiento de su vehículo. Por ejemplo, en estas épocas de la pandemia, a reforzar el tema de desinfección de su vehículo para poder ofrecer un servicio y que cumpla con los estándares normativos que hoy se le están pidiendo, por ejemplo. ¿Okay? Consideramos solamente, en este caso de abarrotes, 24 días del mes. Es decir, 24 días del mes, entre 4 semanas que trae el mes, quiere decir que estás considerando que el señor trabaja solamente de lunes a sábado. ¿Ok? Posiblemente el domingo sea y ahora, por ejemplo, que se viene el verano, un negocio de buena venta los domingos, porque por ahí vende que el refresco, que la gaseosa, que la cerveza. ¿Ok? Y aún cuando pueda atender solamente mediodía el domingo, posiblemente tiene un día de muy buena venta, ¿no? Pero prudencialmente recomiendo siempre no considerar todos los días del mes. Igualmente tienes un inventario que te procura la cantidad, estrictamente para temas contables de determinar en el activo corriente el inventario, la cantidad de producto que tiene en este momento. Esa cantidad de producto con un precio de costo por producto unitario que te lleva a un precio de venta unitario con un precio, un total de costo y un total de venta.
lo cual te ayuda a determinar ¿qué cosa? El margen de venta. ¿Qué poco es el margen de venta para un negocio de abarrotes? Esto, consecuentemente, te lleva a determinar que este bajo margen de venta te proporciona un dato que es importantísimo en tu evaluación, que si encuentras un bajo margen de venta, necesariamente debes encontrar una alta rotación. ¿Y a qué negocios corresponde a esta relación bajo margen y alta rotación? A un negocio de abarrotes. Encuentran mejores márgenes en comercialización, y hago el hincapié nuevamente, por ejemplo, en Gamarra, aquella señora que compra y vende polos, no el que los produce, ojo, porque ese es otro tipo de evaluación. El que compra y vende polos tiene un alto margen, pero una baja rotación. La señora que vende un polo en 40 soles, un polo que a ella le costó, por ejemplo, 10, 15 soles, tiene un buen margen, pero es para un producto. Y esto hace que no necesariamente tenga una venta totalmente rápida, de una altísima rotación. Entonces, vamos incorporando poco a poco algunos conceptos importantes. Ya vimos, a saber, inventario. El inventario parte del activo corriente. Tenemos el ingreso por ventas, parte de la componente de la parte dinámica de toda evaluación, que es el estado de pérdidas y ganancias, que es un flujo que reporta inicialmente el ingreso por ventas. Y veíamos nuevamente inventario, parte del balance en el activo corriente. Y de esto obtenemos, al tener total de ventas, total de costos, también el margen. El margen de ventas, componente también, y espero no se mareen con lo que estoy haciendo, estoy tratando de hacer una situación de línea, digamos, de tiempo lógica, ¿ok? Margen de ventas, componente del estado de pérdidas y ganancias, el flujo, aplicable contra ese ingreso por ventas, y vamos a obtener el costo de ventas. Y estamos desarrollando ya prácticamente la resolución del estado de pérdidas y ganancias, porque si tenemos un ingreso por ventas y determinado el margen de ventas, podemos encontrar el costo de ventas inmediatamente. Ventas menos costo de ventas, encontraremos, y lo vamos a ver ahorita, quiero ir con esta hoja de trabajo haciendo esta concatenación. Ventas menos costo de ventas, vamos a encontrar la utilidad bruta del negocio, ¿ok? Y pasamos y seguimos avanzando y encontramos que tenemos un costo de ventas altísimo para un negocio de abarrotes, contra un costo de ventas, un margen de ventas bastante bajo. Pero esto corresponde a este tipo de negocios. Y estos resultados exclusivamente tienen que ver con la alta rotación de este negocio. Quiere decir que gana poco por cada producto, pero gana bastante por la cantidad de producto que vende. Señor, ¿por qué vende leche Gloria y la compra a 2 soles 80 y la vende a 3 soles 10? ¡Qué bajo que gana! Sí, pero señorita, señor, yo no vendo un tarro de leche Gloria, vendo 1000 tarros de leche Gloria cada 2 días. Ahí está la ganancia, en la altísima rotación, ¿ok? Situaciones que explican tu evaluación, situaciones muy lógicas que explican tu evaluación. Y seguimos avanzando y el cliente nos dice que tiene otros ingresos. Perfecto. Otros ingresos, componente fundamental también del estado de pérdidas y ganancias, entrada y salida de dinero. Recordemos, estado de pérdidas y ganancias es la evaluación dinámica de nuestra evaluación objetiva, la parte dinámica de nuestra evaluación objetiva, donde podemos obtener dos cosas. Primero, los otros ingresos y también temas patrimoniales del cliente. Porque si consideramos como otros ingresos esto, también debemos considerar que para esto él requirió tener endeudamiento para comprarlo, tener dinero para mantenerlo, por ejemplo, y que le procure un ingreso adicional, que va a ser parte de aquel pequeño flujo, dentro del flujo grande que es el estado de pérdidas y ganancias, de ese pequeño flujo de ingreso y salida de dinero que es la evaluación de la unidad familiar, que ahorita le digo con quién se casó y con quién no se puede divorciar, esa unidad familiar. Adicionalmente encontramos, porque lo verificamos a través de las centrales de riesgo, que el cliente tiene 3 endeudamientos y a identificar inmediatamente, solamente por ejemplo con los saldos capitales que tiene tanto de corto plazo como de largo plazo, identificamos que uno de estos endeudamientos, el primero, que fue por un monto de 50,000 soles, necesariamente ha sido colocado con finalidad o con un destino de activo fijo, es decir, la compra de un inmueble, material o equipo, porque es un de largo plazo. Y si es de largo plazo, es no corriente, es un activo fijo. Y siendo corriente, contablemente hablando, se habla de un plazo mayor a 1 año. Y este endeudamiento, estas 3 deudas que tiene, 1 de activo fijo y 2 de capital de trabajo, le genera una cuota mensual de este monto, ¿ok?
que forma parte de componente de la parte dinámica de la evaluación siempre. En este caso, del estado de pérdidas y ganancias referido a los gastos financieros que tiene mensualmente. Y nos vamos por último a lo que vamos a determinar del crédito que me está solicitando el cliente. Él está solicitando un monto de 111.000 soles y hemos identificado que se trata de un destino de activo fijo porque es, en este caso, es un cliente accionista o socio de la asociación de propietarios Jorge Chávez que requería tener una cantidad determinada para participar en la construcción de un centro comercial. Es por ello que encontramos que solicita este monto, me olvido la tasa de interés por ahora y determino que tiene un plazo de 60 cuotas. Entonces, necesariamente no es para algo corriente, no es para algo circulante, quiere decir que tiene un plazo largo, 60 cuotas mensuales, porque también vemos el espacio de vencimiento y son 30 días y encontramos que es un crédito de 60 cuotas mensuales, quiere decir de 5 años de vigencia. Hasta ahí, primariamente. Toda esta información recopilada bien va a pasar a nuestra evaluación económica financiera, ¿ok? Y esta evaluación económica financiera va recogiendo todos los datos. Es esta parte de acá, la parte dinámica, donde tenemos inicialmente el flujo, que se inicia con el ingreso por ventas, y se dan cuenta acá, está jalando la hoja de trabajo, que es esta parte de acá abajo, el ingreso por ventas, de ahí un coste de ventas, que también lo está jalando de la hoja de trabajo, y vamos a encontrar una utilidad bruta. Ingreso por ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. A esa utilidad bruta, para encontrar la utilidad operativa de su negocio, y voy a ser muy estricto en los tiempos de cómo se armó este formato para no salirnos un poco del tema, a esta utilidad bruta le voy a tener que aplicar los costos operativos. No me voy a detener a analizarlos cada uno porque ya hemos hecho un previo análisis con algunos tips que son importantes que ustedes manejen respecto, por ejemplo, a que si tiene un volumen de venta determinado, ¿por qué, por ejemplo, este señor no reporta gasto en personal? ¿Ok? Si tiene un gasto en impuestos, ¿por qué solamente se refiere al pago de su RUS, 20 soles, trabajando en un mercado, porque verificamos que trabaja en un mercado porque tiene una CISA que paga diariamente, y en este caso, aún cuando hemos considerado, y aquí es otro tip importantísimo, por ejemplo, en lo que se refiere a los ingresos, dentro de los flujos que evaluemos, en lo que se refiere a los ingresos, castiguemos los días de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Uno de otros los objetivos que podría ser llamarse un objetivo secundario de esta evaluación es tener en cuenta que esta evaluación debe someterse a los más altos niveles de complejidad de prueba para ver que resiste esta evaluación. Bajo esa perspectiva es que debemos determinar que podemos determinar, porque es un criterio personal, yo lo he tomado así en el desarrollo de mi carrera, un criterio personal de decir, a todo aquello que se refiere a ingresos, que provea de bienes, de liquidez, de dinero al cliente, restringamos el tema de los días de esos ingresos. Es decir, si aquí se tenían que ser 30 días considerados, hemos considerado 24, lo veíamos al inicio. Sin embargo, por ejemplo, en lo que se refiere a pagos, sí consideran los días completos. La CISA, por ejemplo, es un pequeño impuesto que paga cada puesto de un mercado, que son 50 céntimos diarios. En este caso estoy considerando los 30 días del mes. ¿Ok? Por ejemplo, luz tiene que pagar todos los servicios, considerar algunas contingencias, acá por ejemplo, respecto a, tomando un porcentaje que yo normalmente tomo entre el 5 y 10% del nivel de ventas, de ingresos por ventas, para cualquier tipo de inconveniente, de contingencia que no podamos haber medido y que por ahí se presenta, que no sé, que un día me enfermé y no abrí el negocio, que compense aquellos días, por ejemplo, que ya lo estamos compensando al no considerar los 30 días de trabajo del negocio, ¿ok? Una vez que tenemos utilidad bruta y determinados los gastos operativos, a esa utilidad bruta le voy a restar los gastos operativos y encuentro la utilidad operativa. A esta utilidad operativa, siendo muy estricto en el tema de conseguir esos datos, de tener los datos, le voy a restar adicionalmente todo lo que es impuestos. En el caso de este cliente no ha reportado un pago de impuestos. Sin embargo, voy a realizar un poquito dentro de los gastos administrativos u operativos. Es que, por ejemplo, en el tema de impuestos, y lo decía, o sea, aquí está solamente considerando el pago de sus 20 soles por el RUS, pero hay un contador que le hace el trabajo de los pagos. Entonces considera lo mínimo que normalmente hoy en día pagan los locadores de los mercaditos, aquellos que tienen un pequeño negocio, un puesto pequeño, lo mínimo que le pagan a un contador son 50 soles mensuales.
Hay contadores en los mercados que tienen, o sea, si el mercado tiene 5.000 clientes, estos contadores tienen por lo menos, bajo su, digamos, están dentro de la nómina o de la planilla de estos clientes, por lo menos a 1.500. Entonces el contador con 50 soles por cada uno de estos clientes está recontra bien pagado. Amén de que siendo negocios pequeños lo que tienen que hacer, me estoy saliendo un poquito del tema, pero para la explicación, amén de lo que tienen, de lo poco que tenían que hacer, porque lo único que tienen que hacer es recabar el dinero que tienen que pagar estos clientes y hacer el pago de esos impuestos, nada más. Entonces, en este caso, por ejemplo, les decía, no me iba a meter ya en el detalle explícito de esta evaluación, no paga impuestos, pero sí tiene una cuota de créditos que paga mensualmente, que es este monto que venía, le señalé de la hoja de trabajo respecto al monto de su cuota mensual que está por acá. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces decíamos que a partir de esto, a ver, recapitulamos, ventas menos costo de ventas, utilidad operativa menos gastos fijos o costos fijos, recapitulando. Ventas, ingreso por ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. A la utilidad bruta le cargo los gastos operativos del negocio y voy a tener la utilidad operativa. A esta utilidad operativa le cargo los impuestos que tendría que pagar, que ya están considerados acá, o las cuotas de sus créditos, las cuotas de tipo financiero que tiene que pagar, y voy a encontrar una utilidad neta. Y hace un momentito les decía, y los gastos de la unidad familiar que tiene un matrimonio que no se puede diluir, no se puede... ¿Por qué? Porque la teoría, la tecnología de microfinanzas, la tecnología crediticia aplicada a las microfinanzas, parte de una premisa fundamental, que es ese matrimonio indivisible entre unidad económica y unidad familiar. La lógica de ese matrimonio indivisible es que los ingresos producidos por esta unidad económica deben cubrir los gastos propiamente dichos, los costos propiamente dichos de esta unidad económica y solventar los gastos de la unidad familiar. Es decir, la familia, disculpen los términos aunque suenen fuertes, la familia come de lo que produce la unidad económica. ¿Ok? Premisa fundamental de la tecnología de créditos aplicada a las microfinanzas y que considero yo que es la base para el resto, si es que existiera en un estricto tema de tecnología crediticia en general. ¿Ok? A partir de ello es que a esta utilidad neta que estamos encontrando vamos a cargarle todo lo referido a ese pequeño flujo generado en casos como este, por ejemplo, de una unidad familiar. ¿Y por qué hago ese hincapié en casos como este? Porque en este caso tenemos una unidad familiar que tiene gastos, pero también tiene otros ingresos, estrictamente de la unidad familiar. Y en este caso, voy a saltarle un par de pasos antes de regresar a ellos, es que tenemos otros ingresos. ¿Determinados por qué? Porque este cliente presentaba el alquiler de un puesto y 2 habitaciones, un puesto en el mercado Ciudad de Dios y 2 habitaciones, que después de haber pagado gastos, impuestos, mantenimientos, tiene una utilidad neta. Esta utilidad neta corresponde a los otros ingresos reportados acá. Pero regreso esos pasos para determinar el tema de la unidad familiar, donde debemos ser muy puntillosos en temas estrictos como por ejemplo el tema de la alimentación, en temas muy estrictamente lógicos acá, porque no podemos decir, no, nosotros gastamos 10 soles diarios, ¿y qué comen? 10 soles desayuno, almuerzo y comida, no es lógico. Apliquen un tema lógico y de criterio para desarrollar esto. El cliente les puede decir montones de cosas. No, es que en el desayuno yo no gasto en el desayuno. Porque ellos, por ejemplo, muchos clientes dicen, no, yo no compro nada para el desayuno. En mi casa salimos de frente a trabajar y sí, pues llegan a su puesto y está el señor que vende el emoliente, el señor que vende la soya, el señor que vende el cuáquer, la quinoa, su sándwich de torreja, su sándwich de camote, su sándwich de relleno, de pollo. Y ellos no consideran, y dicen, bueno, no, me compro mi sándwichito de pollo y mi vaso de quinoa, ya, y son 2 soles, se está sumando. ¿Se dan cuenta? 2 soles él, 2 soles la esposa y 2 soles la hija o el hijo, que son 3 nada más en la familia, por ejemplo, ya son 6 soles solamente en desayuno. ¿En qué lógica va a caber que gastan 10 soles de alimentación diaria entre los 3? Entonces, seamos prudenciales con eso, seamos bastante quisquillosos. Otro tema, por ejemplo, no consideramos en la parte del negocio una tarjeta de crédito, porque debemos considerarla, tratándose de un tema de estrictamente consumo. La tarjeta de crédito debe ir
colocada adecuadamente dentro del tema de la unidad familiar. Pero, señora, aquí reporta una tarjeta de crédito. Sí, pero mira, me aprobaron 10.000 soles y yo no la uso normalmente. No la uso. En realidad está la línea totalmente completa. Por un tema prudencial de parte de ustedes como analistas de crédito, deben considerar por lo menos el 10% del uso de esa línea de crédito utilizada y cargarlo. Finalmente, tenemos ya los gastos familiares, tenemos los ingresos familiares y determinamos que tenemos una utilidad neta menos digamos, flujo familiar y vamos a tener una utilidad totalmente ya libre, habiendo cubierto los gastos del negocio y los gastos familiares. Sin embargo, a partir de ello es que debemos determinar lo que estamos trabajando precisamente, el crédito que te está solicitando el cliente, que tiene una cuota mensual de este monto. Le aplicamos eso y vamos a tener un saldo mensual determinado. ¿Ok? Fíjense el estrecho margen que nos deja este saldo mensual. Oye, pero muy poquito, 1.000 soles le quedan. Sí, pues, pero tenga en cuenta, y esto ya es trabajo del analista de crédito frente al comité, es que sí, pues aquí me deja un saldo pequeño, pero y aquí ayer había hecho estos cálculos, ¿no? Trabajaba el señor 24 días del mes. Aquí tenemos partida desde acá, creo, no, desde acá. ¿Ok? El señor trabajaba 24 días del mes, esos 24 días del mes que tiene un saldo promedio, a ver, promedio de ventas diarios era más 1.537, si no me equivoco, a ver. Espero me estén siguiendo esta lógica que voy a tomar aquí, ¿ok? Sí, 1.537, ¿ok? Más 1.537. Había considerado 24 días del mes, quiere decir que estoy dejando sin considerar 6 días del mes, ¿ok? Por 6 días. Tengo casi 10.000 soles que no estoy considerando de ingresos. Sí, pero son solamente ingresos. ¿Ok? Entonces voy a aplicarle el costo de ventas. ¿Ya? Para ser directo en la explicación que ustedes tendrían que dar en comité de crédito ante este hallazgo de tener solamente 946 soles de saldo mensual. ¿Ok? Sí, pues mira, he dejado de considerar 1.537 por 6 días, tengo más de 9.000 soles. Estos más de 9.000 soles le voy a aplicar es más esto de arriba por 84.60% que es el costo de ventas. Me está quedando 7.000, no, me está quedando, hemos hallado ese costo de ventas de esos 9.000 y tantos soles. Entonces, vamos a tener un cálculo de esto menos los 7.800 que me quedaban. No se puede verificar acá. Me está quedando 1.422 soles. Que le voy a sumar a esto. Entonces ya lo que queda no es poca cosa tampoco. Habida cuenta que también a partir de que esos ingresos los estoy restringiendo, también estoy restringiendo algunas otras cosas. Y esa es parte de tu evaluación y parte del sustento que debes tener ante tu comité de créditos. ¿Ok? Vista la parte dinámica, nos vamos a la parte estática, la foto. Tenemos un activo compuesto de activo fijo y de activo corriente y activo no corriente. Activo corriente y activo fijo o neto. El activo corriente tiene que ver en términos contables con periodos de plazo no mayores a 12 meses y está compuesto principalmente por el activo circulante. ¿Por qué se llama circulante? Porque es algo que yo puedo convertir en dinero rápidamente. ¿Qué puedo convertir en dinero rápidamente? Mi inventario. Primero activo circulante, componente del activo corriente. Segundo activo circulante, mi caja o bancos, lo que tengo en el cajoncito de mi negocio y lo que tengo en bancos es un ahorro totalmente disponible. No considerar acá ahorros de plazo fijo. Y por último, mis cuentas por cobrar de corto plazo. Aquel cuadernito medio cochinito que yo tengo en mi bodega que me reporta las deudas que debo cobrarle a mis vecinos, aquellos que me pagan en la quincena o en el fin de mes. ¿Estamos? ¿Ok? Y ya tengo mi activo circulante, mi activo corriente. Paso al activo fijo, que es aquello que por ser no corriente tiene un espacio de tiempo considerado mayor a 1 año. ¿Ok? Y está compuesto esencialmente de la maquinaria, inmuebles y equipo con los que yo cuento para mi negocio. Ayer veíamos que aquí habían considerado erróneamente, y voy a la pestaña de detalle, que para un negocio de abarrotes, admiren el activo fijo que estaba considerando. No puede ser posible. Esto de acá que se refiere a inmuebles sí puede considerarlos porque es parte que ha salido de su negocio y los puede utilizar para un giro de negocio. Dándole cierto nivel de derecho a duda, ojo. Pero esto de acá, o sea,
Acá, para el negocio de abarrotes me quedaría con el exhibidor grande, el exhibidor pequeño, una congeladora porque también vende cocina, vende bebidas, y la televisión que la utiliza para entretener al cliente que viene a comprarle, y el ventilador porque se viene el verano. Perfecto, hasta ahí yo lo podría considerar. Y creo que hice la corrección acá, porque ya teníamos el activo fijo compuesto por esto, y a cuál vamos a encontrar, y quiero ir al detalle precisamente porque los indicadores así lo exigen, a encontrar un total de activos. Tiene un total de activos de 226.500 soles, no es poco, no es poco. Paso a la otra parte de la evaluación estática, que son las deudas, y es el pasivo, y hay un pasivo corriente. Es corriente porque está en términos no mayores a un año. Es corriente porque, por ejemplo, hay deudas con proveedores que son aquellos que te dejan mercadería y te vienen a cobrar cada 2, 3 días, cada 15, cada 30 días. Son corrientes, son de muy corto plazo, son de alta realización, te vienen a cobrar y tienen que pagar. Pasivo corriente o pasivo circulante. Y aquí también pasivo corriente determinado por las deudas de activo fijo, de capital de trabajo como destino de crédito. ¿Ok? Y hago ese hincapié porque capital de trabajo, ojo con el examen, tiene dos connotaciones, es elemento como indicador financiero y también como destino de crédito. ¿Ok? Deudas de corto plazo, pasivo corriente. Deudas de largo plazo, cuyo destino ha sido la compra de un activo, bien inmueble, maquinario, equipo, mayor a un año, es pasivo no corriente o respecto a activo fijo. ¿Ok? Encontramos el pasivo más el patrimonio, que tiene que ser idéntico a la cantidad que me sale dentro del balance, a la cantidad de o sea, activo, total de activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Ok? Y ya armamos este muñeco entre su evaluación dinámica y la evaluación estática. La foto del negocio, ¿qué es? El balance del negocio. A partir de los cuales yo voy a encontrar mis diversos ratios, que son ratios, y vamos al detalle, al detalle de los ratios, que tenemos ratios. Este es el desarrollo de este negocio, que no lo voy a tocar como detalle porque me interesa más la parte de aprendizaje teórico, donde hablamos que tenemos ratios, por ejemplo, el ratio de liquidez, que a partir de la liquidez general, que es encontrada a partir del activo corriente respecto al pasivo corriente, es decir, lo que tengo en el corto plazo respecto a lo que debo en el corto plazo, y me determina la cantidad de dinero para cumplir por cada sol de deuda que tengo. Si este indicador de liquidez me sale igual o mayor a 1, tengo la posibilidad en el corto plazo de asumir mis deudas. Si sale menor a 1, tengo problemas porque debo considerar directamente que debo más de lo que tengo. Si tenemos una razón geométrica que es determinada por un cociente, quiere decir que estoy considerando ese porcentaje de lo que debo respecto a lo que tengo. ¿Ok? Y a partir de este indicador de liquidez general, puedo encontrar, por ejemplo, una prueba ácida que se va por uno de los componentes, que es la parte corriente, el activo corriente. A ese activo corriente, que es realizando una prueba mucho más, por eso se llama ácida, una prueba mucho más rígida, al activo corriente le quito lo que corresponde a inventario, que es el de más altísima realización dentro del activo corriente, y lo someto igualmente a todo el pasivo corriente para ver cómo responde la liquidez en realidad que tengo respecto a las deudas. Igualmente tiene que ser mayor a 1. Y también la liquidez de caja, porque la liquidez de caja ya no la comparo respecto a la deuda total, sino a los proveedores, que son esas deudas de pasivo circulante, es decir, que debo cancelarlas inmediatamente, solamente a las dirigidas hacia los proveedores, ¿ok? Aquellos que te vienen a tocar la puerta, a licor me debe, Química Suiza me debe a esas deudas de proveedores nada más, ¿ok? Esos son nuestros ratios de liquidez. Tenemos los ratios de gestión, que por ejemplo tienen que ver con la gestión. ¿Cuál es la principal gestión de un negocio, por ejemplo, de abarrotes? Las ventas. Y tengo una rotación de ventas que muestra el número de veces que una venta se refleja en cuanto a las cuentas por cobrar. Dicho en cristiano, quiere decir que te ayuda a evaluar que si el total de tus ventas, cuánto estás vendiendo al contado y cuánto estás vendiendo al crédito. ¿Ok? Dentro de estos retos de gestión también la rotación del inventario, que es lo más importante, creo yo, porque considera el total de lo que te cuesta poder vender respecto a la cantidad de producto que tienes, y nos muestra la cantidad de veces que tú le das vuelta a ese producto durante el periodo de evaluación. En este caso se toma un periodo de evaluación de por lo menos 30 días. También la rotación de inventarios nos arroja, y es a eso a lo que me refería cuando tienes alta rotación, bajo margen,
baja rotación, alto margen, a que mientras menor sea el rato, la situación se puede mejorar. Porque, por ejemplo, si encontramos negocios tan deprimidos que encontramos rotaciones de inventario menores al 50%, de verdad, ahí nomás, más allá de que tengan liquidez, más allá de que tengan un buen capital de trabajo, que lo vamos a ver ahorita mismo, una rotación muy baja es un negocio que está totalmente deprimido. Debería estar sustentado en otros ingresos, y necesariamente si está sustentado en otros ingresos quiere decir que los otros ingresos tendrían que ser mayores a los ingresos de este negocio, por lo tanto tu evaluación tendría que ir dirigida a esos otros ingresos. Es algún tema estrictamente lógico. También tenemos la rotación de los activos fijos, que te compara el total de las ventas respecto a tus activos fijos, para ver, apreciar la utilización del activo fijo. O sea, a ver, voy a ser totalmente práctica, poco sutil, pero digo, a ver, ¿qué tal te va usando la refrigeradora? Y vas a ver, y miren, si se ponen a hacer digamos, de esto un laboratorio, pruébenlo a tratar con ventas netas de invierno respecto a la refrigeradora, que es el activo fijo, y ventas netas de verano respecto a esa refrigeradora. A ver qué te sale. Me lo cuentan en la próxima clase. ¿Se dan cuenta lo importante de este tipo de archivos? Que te permite probar cosas y determinar a partir de esas pruebas situaciones que te ayudan en la evaluación. Puesta en dos escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo reaccionaría esto? Y tenemos por último el costo de ventas, que viene a ser lo que me cuesta tener en el inventario, en el estante este inventario. Los indicadores de solvencia, que tienen que ver más con una evaluación horizontal del balance, porque se refieren estrictamente a componentes del balance, tanto del activo como del pasivo, respecto del patrimonio. Y tiene que ver con esa evaluación vertical, donde, ojo con el examen, esa evaluación vertical que me ayuda a determinar el porcentaje de participación de cada uno de estos componentes respecto del patrimonio. Ojo con esto. Tienen estos archivos, por favor, revísenlos. Los indicadores de rentabilidad, que también tiene que ver con el resultado neto de la operación de negocio respecto al patrimonio. Y por último, para mí, de verdad, siendo dos fuentes dos destinos hacia donde apunta, el capital de trabajo termina siendo el indicador más importante, porque capital de trabajo como indicador me determina lo que tengo en este momento para desarrollar mi negocio. Y cuando hablo de tengo en este momento, me refiero a términos estrictamente corrientes, cortísimo plazo, no mayor a un año, que compara el activo corriente menos el pasivo corriente, es decir, lo que tengo en este momento menos lo que debo en este momento. Y eso es como indicador financiero. Como capital de trabajo, como destino de crédito, es que financia como destino de crédito situaciones del activo corriente. Parte de un tema corriente, por lo tanto, destino de crédito, capital de trabajo debe financiar o inventario o cuentas por cobrar de corto plazo o tener liquidez en caja. ¿Ok? Hecho este resumen, estoy dando por culminado, aunque pueden haber consultas posteriores respecto a esto, lo vamos a ver posiblemente en la tarde, y entramos ya directamente a lo que es Basilea en la tarde. Creo que le hemos dado bastante tiempo al tema del desarrollo de la evaluación crediticia. Sin embargo, no soltemos el tema, estoy a sus órdenes siempre para poder dilucidar alguna duda que tengan. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, hoy día en punto a las 5 de la tarde. Los espero con todo cariño. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga, lávense las manos, mantengan la distancia social, y si Dios quiere, una vez más, nos encontramos a las 5 de la tarde. Sandra, gracias por estar acá con nosotros, han prestado el resto de los chicos, espero verlos en la tarde. Muchas gracias, cuídense muchísimo.